ciudadanos como ustedes. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. O sea, el tipo que violó o que mató o que asesinó, lo tapan, lo protegemos. No, muéstrenlo, porque ese tipo sale en 15 días. Si yo hubiese tenido un revólver en ese momento en el bolsillo, yo le doy un balazo en la cabeza al tipo. Tranquilo, ¿eh? No se extrañen que haya barrios con vecinos y empleados municipales armados controlando los representantes. Baja de Estados Unidos una táctica, una técnica que es reemplazar al ciudadano, la imagen del ciudadano medio trabajador por la del ciudadano medio víctima. Y es una de las peores crueldades que baja como técnica comunicacional. Es tomar a la víctima en el momento en que la víctima está extroyectando su problema, su carga de culpa inconsciente y irracional que tenemos todos cuando tenemos una pérdida fuerte, fijarla en ese rol e impedirle terminar con la elaboración del duelo, es decir, recuperar el equilibrio, porque la víctima tiene un trauma muy fuerte, recuperar su salud mental. La usan, la fijan en ese rol, después la tiran, sin importarle el daño psíquico que le causa. Convierten a la víctima en una víctima héroe, le brindan todo el escenario mediático, después cuando se le va acumulando más culpa irracional, porque eso nos pasa a todos, ¿no? Se le va acumulando y entonces la extroyecta y por ahí dice unos cuantos exabruptos y se hace absolutamente inmostrable a los medios, entonces la tiran, una cosa usada. Finalmente los Twitter dicen algo para no dejarlo ir al doctor sin quizás intercambiar alguna opinión con quienes nos escriben, Julieta. Exacto, Víctor Hugo. Silvia Vázquez escribió: la seguridad de los argentinos debe estar cuidada por el Estado, no por privados bajo la lógica del mercado. Lubertino tuiteó: hay muchos más desaparecidos en democracia, no podés ignorar las 600 desaparecidas víctimas de trata. Gil Lavedra tuiteó: condiciones dignas de detención, educación y trabajo posibilitan la inclusión y reducirán la tasa de reincidencia. Hasta aquí nuestros tweets, Víctor Hugo. Es muy buena la corrección que me hace Lubertino. No le falta razón. Lo que pasa es que a veces lo centralizamos en una cuestión más política, supuestamente, o más vinculado a la policía en su accionar. Tenemos un concepto de seguridad muy torcido. Yo quisiera que cada uno de nosotros en calma, sobre todo los que somos medio veteranos ya, hiciéramos una lista de la gente que conocemos o que conocimos, no que nos contaron, sino que conocimos, que se convirtieron en cadáveres antes de tiempo. Y ahí vamos a ver los riesgos, cuál es la jerarquización de riesgo. Ahí nos vamos a dar cuenta de que hay primero que cuidarse al cruzar la calle, después que hay que cuidarse de la familia y de los amigos, después que hay que cuidarse de uno mismo, de no deprimirse, suicidarse, y después del ladrón. Halagó usted al programa con su presencia, doctor Zaffaroni. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Vamos a pensar el país. Lo vamos a hacer con un actor al que le va muy bien en estos días. A él y a todo el grupo de actores que hacen la película Sin Retorno, otro suceso del cine argentino. Es un admirado actor, comprometido, hombre, un ciudadano en todo lo cabal que tiene que ser un ciudadano. Estamos hablando de Leonardo Sbaraglia. Pensando el país con él, nos vamos a ir a la pausa. En relación a la crisis de lo que pasó en el 2001 y lo que fue ocurriendo justamente después, a partir del 2003, podríamos decir, es un país que fue tomando una fuerza moral muy importante en relación a la revisión de muchos asuntos, en relación a la descupularización de la policía, de los militares, la revalorización de los derechos humanos, la derogación justamente de las leyes como el punto final y la obediencia de vida, ¿no? Cuando uno escucha muchas veces a gente importante, inclusive gente intelectual, diciendo que no hay que seguir revisando el pasado, es una agresión, que se restrinja las millonadas que de pronto que se ganan en los lugares más poderosos y que eso se vaya hacia lugares de más equidad social, eso también es muy importante. Yo creo que en general, sobre todo en cierta clase media, se tiende mucho a pensar en su propio ranchito, ¿no?
Y en ese sentido me parece que es muy importante empezar a pensar como sociedad y cómo hacer para que toda la sociedad esté mejor. Por supuesto que es importante que uno esté bien, que tenga trabajo, que luche por mejorar sus condiciones y las condiciones que lo rodean. Pero no solamente las que nos rodean alrededor nuestro, sino poder empezar a pensar en ese sentido en un país para todos, ¿no? Sin retorno, no se la pierdan, la estrenan el jueves y ya es un éxito. Al parecer mucho nos alegra por el cine argentino. En realidad quiero avanzar sobre algo que dijo el doctor Zaffaroni hace un instante, la estigmatización de personas que a veces se da en la sociedad. La violencia viene de tal lado. Por ejemplo, pueden provocarla los inmigrantes. Tenemos una mirada muy especial. El otro día hablábamos de la estigmatización de cierta capa social. Ahora también vamos a hablar de la del inmigrante. Pero vamos a empezar imaginando un tema que de muchachos siempre considerábamos, esto de las fronteras. ¿Qué hay de un lado y qué hay de otro tantas veces? Hablando de las fronteras, queremos presentarles este material casi con un guiño de complicidad. La casa de Telvino está en Chile y el jardín está del lado argentino. Tardaron 3 años para ir con el dicho. Y eso fue cuando se hizo la comisión de límite. Y las gallinas en realidad son chilenas y argentinas, vendría a ser, porque están justo en el límite. De aquí para acá, Brasil, de aquí para allí, Venezuela. Jogador de un lado, Brasil. Reserva, Venezuela. Buscando Riquinho, la baja, gira, patea y la pelota se va a Venezuela. Venimos a hacer un partidito de voleibol usando la línea divisora entre Estados Unidos y México, Tijuana. Por ahí pasamos fácilmente caminando por ese muro, ahí en el espacio que hay. Nos estuvieron observando desde allá, ¿no? Desde lo que viene siendo el monte. Había 3 agentes de migración de Estados Unidos. Sí, pero se acercó el helicóptero un poco, así que... Yo creo que estaban entretenidos viendo el partido. Qué suerte que tiene ese relator que puede darse ese lujo, decir, tiró al arco, la pelota cayó en otro país. Vamos a hablar de inmigración a través de un recuerdo muy especial de nuestro archivo. Vamos a tomar con Claudio algo que ocurría en 1949. Piense cómo era el mundo en 1949 y va a comprender la actitud de la Argentina en aquella época. Quiero decirle, porque después nos apuran los tiempos, que todo este informe lo estamos haciendo porque desde hace un mes la Argentina es vanguardia en el criterio más humanista que corresponde tener respecto a la inmigración. Esto tiene su historia y esta es. El gobierno de Juan Domingo Perón decidió promover la inmigración. Esta pieza cinematográfica forma parte de una campaña que promovía la llegada de extranjeros. Un mundo loco, una Europa deshecha, tiene un saldo humano útil al que hay que abrirle un camino. Son hombres jóvenes y sanos, mujeres sanas y jóvenes que no saben qué hacer con sus manos laboriosas en países sobresaturados de población. Otra vez la Argentina es un sueño de oro para toda esa gente. Según el gobierno, este plan no cometería los errores que tuvo la primera oleada inmigratoria. El plan quinquenal ha corregido los viejos errores. El que viene del bosque irá al bosque, quien de la montaña a la montaña, quien de la llanura a la llanura. Trabajarán su tierra, la que el gobierno les acuerda, y ya sin la amenaza del desalojo podrán plantar árboles que un día darán sombra a sus hijos. Pronto la tierra hará más suyos a estos viajeros de la esperanza, cuando al hogar humilde llegue un hijo argentino. Había una poca de ingenuidad, indudablemente, en cómo se presentaba el tema, pero esto es verdad. La Argentina recibía con los brazos abiertos a todos los que llegaban desde distintas partes del mundo, y coherentemente con eso es que ahora hay una legislación desde hace un mes de la que se puede estar orgulloso verdaderamente en la Argentina, por lo que vamos a ver después, más adelante en el informe, aunque nos corre el tiempo, lo que sucede en otros países. Pero también tenemos que luchar culturalmente contra ciertos prejuicios
como este, que tiene que ver con inmigrantes que vienen, pero también hay que pensar que hay muchas veces en las cuales los argentinos son los inmigrantes.